Victoria sobre el pecado. Ahí está. Victoria sobre el pecado. Amén. Me voy a sentir cómodo, estoy muy cómodo, estoy muy libre en el Señor. Y victoria sobre el pecado. Primera de Juan 2:1. Quiero entrar al mensaje con un versículo que siempre tuvieron nuestros padres, por lo menos los míos, nuestros padres en el Señor, por lo menos los míos, me enseñaron siempre la mitad del versículo. Y siempre nos decía, ¿qué nos decía? A mí me decía, Rafaelito, la Biblia dice que cuando pecamos, abogado tenemos. La Biblia dice que si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es verdad que la Biblia dice eso. Hasta nos enseñaron un corito. Muy bonito. Yo tengo un abogado que me defiende. Por mucho que le llame, siempre me atiende. No ha perdido ni un caso. Siempre lo gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Nos enseñaron ese corito. ¿Te acuerdas, Carmen? Hace ya muchos años. ¿Eh? Cuando yo tenía pelo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Pero el mandamiento no es que tenemos un abogado y que tú acudas y que no hay quien lo gane y que siempre te libera, que no importa las veces que peques. No, no, no. El mandamiento es, hijitos míos, no pecad. Lo otro es el amor tan grande que Dios tiene, que sabe que no vamos a conseguirlo desde el primer momento. Él sabe que vamos a tardar mucho tiempo en ir dejando de pecar. Entonces Él ha provisto la otra parte del versículo por su gran amor, por su gran misericordia, para que no te quedes en la cuneta, para que no te quedes extraviado en el camino. Él te ha dado el socorro. Pero el mandamiento es no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Acuda al Padre en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús le liberará de ese pecado y de la culpa. La sangre de Jesús te libra de la culpa del pecado. Y te purifica y te vuelve a poner de nuevo donde estabas. Y donde estaba, el Señor te vuelve a decir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que te estoy diciendo es que el propósito de Dios con sus hijos es que cada vez pequen menos y que seamos libres del poder del pecado. Hermano, el pecado es un poder, el pecado es un imperio, el pecado están fortalecidos por demonios y por espíritus inmundos que nos encadenan y que nos hacen esclavos de un comportamiento pecaminoso. Pero de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo para romper el poder del pecado y para hacernos libres. Hermano, lo que te está enseñando Juan ahí es que podemos dejar de pecar, que podemos cambiar de nuestro comportamiento. No solo que podemos, sino que debemos. Y no solo que debemos, sino que si es cristiano usted de verdad, va a dejar de pecar cada vez más. No te digo que llegue un momento en que ya no pequen nunca, pero usted tiene que luchar como si fuera a conseguir eso. Es más, si usted no peca cada día menos, usted es un cristiano como mínimo raro, anormal. Usted no es un cristiano normal, porque la Biblia dice que los cristianos somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si yo soy cristiano, tengo que pecar mucho menos que cuando me convertí hace 43 años. Gradualmente tengo que ir dejando de pecar.
Y yo he estudiado esa palabra, ustedes saben que a mí me gusta el griego, y yo he estudiado esa palabra, hijitos. Esa palabra, hijitos, Dios te bendiga, siéntate. Tú eres la que viniste a casa esta tarde, Dios le bendiga. Un aplauso. Esta mujer vino a mi casa esta tarde buscando ayuda. Aleluya, y la va a encontrar. ¿Ves? Dios está mandando las armas porque Él quiere y ya está. ¿Vale? Luego hablamos. Dios te bendiga mucho. Mire, yo he estudiado esa palabra, hijitos míos. Y esa palabra, hijitos, solamente aparece 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento. Solo 4 o 5 veces. La palabra hijo sí aparece muchísimas veces. Pero hijitos es una palabra muy especial. Y la emplea, por ejemplo, Pablo cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O es la misma palabra que cuando Jesús resucita y se va a la playa y una vez resucitado ve allí a los apóstoles, algunos de ellos que estaban pescando, y lo llama desde la playa y le dice con mucho cariño, hijitos, ¿habéis comido? ¿Habéis desayunado? Hoy van toda la noche pescando. Y les preparó Él con sus manos unas brasas y unos pescados y un pan. Le preparó el desayuno al Señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? El Señor le preparó el desayuno, recién resucitado. Entonces Él le dice, hijitos, hijitos. Yo he estudiado esa palabra y esa palabra no tiene traducción castellana. ¿Por qué? Porque la palabra griega que aparece ahí es una palabra teknon, que es el disminutivo de un disminutivo. Ustedes saben que en el colegio nos enseñaron que está el concepto y luego el disminutivo. En el español está el concepto y el disminutivo, ya está. Pues no, en el griego está el concepto, el disminutivo, y luego en esta ocasión hay el disminutivo del disminutivo. Pero no hay ninguna palabra que sea el disminutivo de hijito, porque hijito es el disminutivo de hijo, pero en el griego es el disminutivo de hijito. Lo que pasa es que Casidoro de Reina pues no supo qué palabra escoger porque no existe. No existe. En España no hay un disminutivo de hijo. No hay. Pero podemos imaginarnos que es como si dijéramos bebé, o bebito, o pequeñito, o entrañable mío. Esa palabra era la palabra más tierna y más delicada que un griego llamaba a su bebé. Solamente la utilizaba muy rara vez. Y esa es la palabra que el Espíritu de Dios toma para decirnos, hijitos, por lo que más queráis, hijitos míos, no pecad, porque Dios sabe lo que se mueve en el pecado. El pecado es un veneno. El pecado es el armamento del infierno para robarte, para matarte y para destruirte. Si usted examina la decadencia que hay en las familias actuales, en el mundo occidental, el baremo que hay de divorcio, de separaciones, de maltrato físico, se han caído todos los valores, lo que se esconde detrás de todo eso, ellos los políticos no lo saben, nosotros sí, es el pecado. El pecado es la ruina del hombre. El pecado es la desgracia del hombre. Detrás de toda desgracia está el pecado. El pecado es el origen de las cosas que nos destruye a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel de pueblo, a nivel eclesiástico, a nivel ministerial, a nivel todos los niveles. El pecado es capaz de destruir un ministerio. El pecado es capaz de destruir un matrimonio. El pecado es capaz de destruir una relación. El pecado es capaz de marcarte de por vida. El pecado es la ruina. Pero Dios nos amó tanto que se hizo pecado para dos cosas. Para derramar su sangre y para ser crucificado en la cruz. Porque la Biblia habla, por eso este versículo es doble. Hijitos, no pecad. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Pero atento, hijitos míos, no pecad. Mi voluntad es, ya que os he hecho nacer de nuevo, os he entregado todas las herramientas necesarias para que no pequéis. Pero como sé que no lo vaya a poder hacer desde el primer momento, os he dado
todo el armamento y toda la maquinaria y toda la herramienta necesaria por si pecáis. Fíjense cómo es Dios. Te dice, no peque, pero si peca, no te dejo, porque ahí tiene la herramienta. Por eso te doy mi sangre y te doy mi cruz. Mi sangre para perdonarte tus pecados que has cometido y mi cruz para librarte de la maquinaria de pecado que hay en ti. La Biblia habla del sacrificio de Jesús en dos maneras diferentes, la sangre y la cruz. La sangre ha sido vertida para perdonarte de cualquier pecado que tú hayas cometido o de cualquier pecado que tú cometas, pasado, presente o futuro. No hay pecado que se resista al poder de la sangre previo arrepentimiento, porque la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios, es tan increíblemente poderosa que quita el pecado de quien lo ha cometido, que invoca la sangre de Jesús. Los quita, los pulveriza, los hace desaparecer. No hay demonio que pueda juzgarte o acusarte de un pecado que tú has confesado, que te has arrepentido. No hay demonio que lo pueda hacer delante de Dios. Dios le golpea en la boca si él es capaz de confesar un pecado mío que yo ya he confesado, que yo ya me he deshecho de él y que la sangre me ha limpiado. No puede, porque no existe. En el mundo de Dios no existen los pecados que han sido lavados por la sangre preciosa de Jesús. No existe. Esta es la gran noticia. Y no importa lo gordo que sea ese pecado. No hay pecado lo suficientemente gordo que la sangre de Jesús no lo limpie. Pero la sangre no puede. Escuchen, muy interesante. La sangre, con todo el poder que tiene, solo tiene poder para los pecados cometidos. Pero la sangre no tiene poder para librarte de la maquinaria de pecar que el viejo hombre que hay en usted es. Para eso Dios nos ha dado otra cosa que también está en su Hijo, porque todo lo que Dios nos ha dado, todo, está en su Hijo. Lo que usted busque está en Jesús. Usted va al Padre pidiéndole no sé qué y Él dice, ahí tienes a Jesús. Porque el Padre nos ha dado con Jesús todas las cosas. Y hablando del pecado nos ha dado dos cosas. La sangre y la cruz. La sangre quita el pecado que usted ha cometido. Y la cruz mata al pecador para que no lo haga más. Jesús no solo derramó su sangre, sino que murió en una cruz. Mire, hay una ilustración que a mí me enseñaron hace mucho tiempo. Y la ilustración es de una ancianita, que aunque es una ilustración, pero usted lo va a entender. La ilustración es de una ancianita que estaba enfermita, no tenía fuerza, ya era muy mayor, y que tenía, es una ilustración, no es un hecho real, y que tenía unos techos muy altos en su casa. Y ella, desde la cama, veía cómo había unas telas de araña que se formaban en algunos rincones. Y ella limpiaba toda su casa, se acercaba ahí, pero no llegaba. Y ella siempre lloraba cuando dormía, porque lo veía allí. Y decía, Señor, limpia esa telaraña que no me gusta. Y dice la ilustración que el Señor mandaba un ángel por la noche. Y por la mañana no estaba la tela de araña. Pero a los 7 o 8 días, otra vez aparecía. Y ella oraba, Señor, manda ese ángel tan lindo que me quite esa telaraña. Y el ángel llegaba y le quitaba la telaraña. Y a las 7 o 8 días, otra vez. Y ya la mujer llorando decía, Padre, qué hartita estoy de esa tela de araña. Y le dice el Señor, ¿y por qué no me pides que mate a la araña? Pídeme que mate a la araña que yo estoy deseando. Y ella oró, Señor, mata a la araña. Y el ángel bajó y mató a la araña. Y no apareció nunca más la tela de araña. La sangre te limpia de la tela de araña que usted produce. Pero la cruz mata a la araña que hay en usted. Aleluya. Apodérese de la sangre, pero apodérese de la cruz. Aplique la sangre
La sangre y la cruz son las dos herramientas que Dios ha usado para librarte. Él te ama que te ha dado la sangre de su Hijo. Y Él te ama porque te ha dado la cruz de su Hijo. Miren lo que dice, aquí está la base bíblica de todo lo que he dicho. Efesios 1:7, ahí tenéis la sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos? ¿El perdón de qué? De los pecados que hemos cometido. La sangre te limpia de la culpa, del peso de la culpa. Por eso el Evangelio son buenas noticias, porque la sangre me limpia de mi culpabilidad. Yo soy culpable de mis pecados, pero cuando los he cometido y me arrepiento y vengo a Jesús, la sangre me limpia de esa culpa. Yo ya no soy culpable. Yo soy declarado inocente y justificado en Cristo Jesús. Pero Dios me dice, hijo mío, pídeme que mate a la araña. Siguiente versículo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz mata a la araña, la cruz mata al viejo hombre que produce los pecados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos de la sangre y de la cruz? Cuando usted viene a Jesús porque ha cometido un pecado y usted invoca y clama la sangre de Jesús, la sangre de Jesús es efectiva y usted es limpiado. Pues cuando usted corre a la cruz y usted está ya cansado de pecar y usted dice, Señor, yo no quiero cometer más ese pecado horrible. Yo quiero que desaparezca, yo no quiero pedirte más perdón por ese pecado, porque yo lo que quiero es no hacerlo más. Entonces usted está corriendo a la cruz y usted aplica la cruz. La sangre no vale si usted no se la aplica clamando a Dios y arrepintiéndose de sus pecados. De la misma manera la cruz no es efectiva. Aunque yo morí hace 2000 años, el viejo Rafael que produce el pecado murió, eso no me vale si yo no lo aplico diariamente. La cruz es el poder para destruir el poder del pecado y dejar de pecar. Podemos dejar de pecar. ¿Qué pecado te molesta? Dímelo. El pecado que te moleste, tú puedes vencerlo. Y Dios te ha dado la cruz de su Hijo. ¿Quieres más que Jesús? Cuando estaban clamando a Jesús, estaban clamando el viejo hombre que hay en usted y la vieja mujer, con todos sus hechos vergonzosos. Y lo estaba matando Dios diciendo, lo mato ahí para que no haga más nada. La única manera que un hombre deje de pecar es muriendo. Y Dios nos mató en Cristo Jesús, pero también nos resucitó para que andemos nueva vida. Ahora, ¿por qué entonces hay gente que pasan los años, el mismo pecado? Porque cuando uno peca, ahora lo veremos, se paralizan tantas cosas. Y entonces uno llora, porque el Espíritu de Dios, si yo peco, paraliza todo lo que hay en mí y se centra en una sola cosa: convicción y redarguirme. Hasta que no consigue eso, él no puede trabajar en otra cosa. Si yo peco, yo no puedo pretender volver a predicar con unción. Tengo que restaurar eso. Tengo que llorar delante de Dios. Tengo que clamar delante de Dios. Tengo que arrepentirme de ese pecado. Y tengo que ver cómo la sangre de Jesús me limpia y me restaura. Entonces, otra vez comienza el proceso. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué nuestro comportamiento por meses, por años, siempre es el mismo? ¿Por qué? Porque usted no ha reconocido ese pecado. Y porque usted no quiere morir a ese pecado. Porque la última palabra, fíjense cómo es Dios, ha matado, entre muchas comillas, a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario
para liberarte del poder del pecado, para que no peques más. Y te ha dado esa llave a ti, para que tú decidas si morir o no morir, a qué morir y a qué no morir. Porque solamente los pecados que yo deseo que desaparezcan de mi vida van a desaparecer. Los pecados que yo no quiero que desaparezcan no van a desaparecer. Porque sería ilegal por parte de Dios quitarme a mí un mal genio o un rencor si yo no se lo permito. Porque yo soy dueño. Porque Él me ha hecho libre y yo soy dueño de mi pecado. Pero si yo quiero dejar de pecar, puedo dejar de pecar en Cristo Jesús y debo dejar de pecar. Pero tengo que reconocer el pecado y asirme de esa cruz y hacerlo práctico en mi vida. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay áreas que no dejamos de pecar? ¿Por qué sigue habiendo áreas pecaminosas? Porque no le hemos declarado la guerra a ese pecado. No lo hemos identificado. Usted tiene que identificar el pecado y declararle la guerra y decirle, Señor, nombrarlo por su nombre. No, nombre el pecado por su nombre. Yo no quiero que usted descubra ahora su corazón. Pero Raúl puede identificar el pecado que lo molesta. Si él lo identifica, lo llama por su nombre y dice, Señor, quiero que eso muera, aparecerá en su entendimiento la cruz de Cristo. Y Jesús le dirá, ven aquí, muere conmigo. Porque no te van a hacer daño los clavos, no te van a hacer daño la espada, no te van a hacer daño la corona de espinos. Yo soy el sustituto tuyo en la cruz. Tú ven que no te va a hacer nada. Y cuando venga, enseguida, al instante, vas a notar el poder de la resurrección. Vas a pasar por la muerte y la resurrección. Pero tú tienes que identificar el pecado que a ti te molesta. Tengo que identificar el pecado que a mí me molesta. Si yo no lo identifico y si yo no digo, quiero morir a eso, no voy a ser libre. Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo yo ayudarle a la gente a que decidan dejar el pecado? Porque si no lo deciden, mire, hay gente hasta que yo he visto, yo he pastoreado gente de todas clases, y yo he visto gente hasta que se jactan. Es que yo soy así. Es que yo soy rencoroso. Lo siento. El otro, yo es que soy un borrachín. ¿Qué voy a hacer? El otro, yo es que el que me pisa, el que me busca me encuentra. Que yo soy peleísta desde el vientre de mi madre. Usted nunca va a dejar eso. Pero si usted dice, yo soy así, pero no quiero ser así. Y él te dice, ven, porque yo soy el único ser humano que no debió morir nunca, porque nunca hice nada malo, pero decidí morir para que tú murieras y pasara eso por la cruz y fueras libre del poder del pecado. Por eso la palabra en esta noche es, quiero enseñarte un poquito. ¿Cómo vamos, Raúl? Quiero enseñarte un poquito las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Porque si tú ves lo que sucede en el mundo espiritual cuando peca, si tú logras verlo, te va a ayudar a tomar la decisión de dejar de pecar. Cuando usted peca, cuando yo peco, suceden cosas. Miren, ¿sabe qué es lo primero que sucede? Una de las consecuencias del pecado es que tengo 8 o 10, no la vamos a dar toda porque ya llevamos 40 minutos. Pero voy a darle 2 o 3. Miren, hay cosas que suceden cuando pecamos. Te voy a decir una inmediatamente. La primera es que la obra, escuche esto, la obra de Dios en nuestra vida, los propósitos, diga conmigo, propósito, diga conmigo, Dios me creó
con un propósito. Desde el vientre de mi madre escribió mi propósito. Tengo un propósito. Yo no soy un asunto casual. Yo no soy el resultado de una noche de fiesta de mi padre y de mi madre. Yo soy el propósito del diseño de Dios. Y cuando yo estaba hace 61 años casi en el vientre de mi madre formándome, Dios me estaba formando y mirando, porque Dios mira a los embriones. Salmo 139. Y empezó a escribir un libro. Este va a ser para mí. Lo voy a dejar 17 años que ande sin mí. Pero en agosto de 1975 lo voy a preparar todo para que se encuentre conmigo. Toma ya. Y encima escribió un propósito. Mi obligación como su hijo es alcanzar lo que Dios tiene para mí. Porque Dios te ha dado propósito. Dios te ha dado herencia. Dios te ha dado bendición. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado llamamiento para que lo alcance. Porque Dios ama verte desarrollado en esos propósitos. No hay un hijo de Dios sin propósito. No hay, no existe. Todos tenemos un gran propósito y unos grandes dones que Dios nos ha dado, donde ahí está toda la materia prima necesaria para alcanzar y conquistar el propósito de Dios en mi vida. Dios te formó con un propósito. Pero cuando pecas, se va retrasando ese propósito. Porque cuando uno tiene un comportamiento pecaminoso, por eso el diablo te hace pecar. Él sabe que tú vas a clamar la sangre. Nunca es Dios quien te llame. Apaga los móviles. Dios no te va a llamar por el móvil. Escuche, cuando el diablo sabe que si yo peco voy a clamar la sangre, y el diablo sabe que Dios nunca me va a decir que no. Él sabe que la sangre de Jesús siempre va a estar ahí. Ese es mi Padre. Yo intento, no lo consigo por supuesto, ni muchísimo menos, pero yo intento que mis hijos sepan que yo siempre, no importa lo que hayan hecho, yo siempre estaré ahí. Esa es mi meta como padre terrenal. Que no importa lo que pase en la vida, que yo siempre estaré ahí. Siempre. Vuelvo a decirlo, siempre. Y ellos lo saben, yo siempre estaré ahí. Con mis cosas, con mis problemas, con mis debilidades, con mis imperfecciones. Pero si ellos me buscan por ayuda, ahí estaré. Siempre. Y en el mundo pastoral también. Siempre estará ahí. A pesar de todo. A pesar de todo. Yo siempre estaré ahí. Para ayudarte en lo que pueda. Pues la sangre de Jesús siempre estará ahí. Siempre. El diablo lo sabe. Pero el diablo sabe que eso va a ir retrasando el plan de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios no tiene prisa. Porque Dios tiene la eternidad para Él. Pero nosotros tenemos una fecha de caducidad. Yo no volveré jamás, ojalá Dios me lo permitiera, pero yo no volveré a tener 30 años. Ay, cuánto me gustaría. Mamma mía. Pero nunca tendré 30 años. No, ya. Ni 40 tampoco. Ni 50 tampoco. 60 hasta abril. Al 24 de abril ya tengo 61. ¿Me gustan las corbatas? No, broma. Escuche, el diablo sabe que paraliza. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, ven aquí. Mira, este es el 100% de tu llamamiento. Esto es todo lo que tenía para ti. A ver hasta dónde has llegado. Y algunos llegarán al 33%, a otros al 20%, otros al 90%, otros al 50%, otros al 15%. Al 100% nadie, solamente Jesús. Jesús es el único que murió diciendo, he cumplido la obra. Él nada más. ¿Vale? Él. Los demás, pero sí podemos alcanzar cuanto más mejor. Y el pecado, el comportamiento pecaminoso, paraliza. A veces son semanas, a veces son meses, a veces son años de paralizamiento, porque el Señor es un Dios de nuevos comienzos, siempre, pero tarda.
cuando tú fallas a su plan, entonces Él no te deja en la cuneta si tú clamas, pero Él prepara un nuevo comienzo. Pero en toda esa preparación, en todo ese trato contigo, en todo ese proceso, pasa un tiempo precioso que no vuelve a ser recuperado, porque usted tiene fecha de caducidad y los años van pasando. Pero tú puedes conquistarlo, Julio. Yo sé que Dios te está hablando. Puedes conquistarlo. Todavía eres joven. Tira para adelante. Soy jóvenes todos. Hasta Pepe. Aleluya. Hermano, mire, ponme el versículo. El de, ¿cuál te digo? El siguiente. Número 32:13. ¿Ese es? Sí. Mire, y la ira de Jehová se encendió por el comportamiento pecaminoso de su pueblo. Te voy a contextualizar el texto. Su pueblo había salido de Egipto. Y Dios tenía propósito, llamamiento, herencia, bendición. Más allá del Jordán estaba la tierra prometida. Más allá del Mar Rojo, más allá del Jordán, más allá de Jericó, estaba la tierra, el propósito de Dios para Israel. Pero Jehová se encendió en ira contra Israel y los hizo andar errante durante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mire, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y el proceso para entrar a la tierra prometida que estaba más allá, en aquella pared, había una península, en la península del Sinaí. Y el propósito de Dios es que atravesaran esa península, que cruzaran el río Jordán y que entraran a la tierra prometida. Y allí le esperaba leche y miel, la mejor tierra del mundo, la tierra santa. Ahí estaban los propósitos, ahí estaba la bendición, ahí estaba la herencia, ahí estuvo el padre de la fe, ahí estarían los reyes, los profetas, ahí nacería Jesús, ahí nacería la iglesia, desde ahí serían benditas toda la familia de la tierra. Y dice la Biblia que desde Dan, desde Egipto hasta la entrada había 11 jornadas. 11 días. Había unos 200, 300 kilómetros, 11 días andando al paso de las bestias y al paso de los niños y al paso de los ancianos. 11 días descansando, llegarían a la tierra santa y conquistaría su propósito como nación. Pero su comportamiento pecaminoso, esos 11 días se prolongó hasta 40 años. Alguien matemático que multiplique 40 por 365 días. Rápido. ¿Alguien matemático? Rápido, rápido. Aquí mi hermanita lo está haciendo. Pues mire, todos esos días que nos lo va a decir Nerea, de 11, fueron miles de días. ¿Qué pasa? 14.600 días. Lo que se puede hacer en 11 días, tardaron 14.600 días. Y todos los menores de 20 años llegaron, pero los de 20 años para arriba, todos murieron en ese desierto, porque paralizaron la obra de Dios por su comportamiento. Y eso está ahí para que lo veamos, hermano. Tu comportamiento pecaminoso, sí, sé que la sangre te va a limpiar. Hermano, una vez, sí. Hermano, 2 veces, sí. Hermano, 100 veces, sí. Hermano, 500 veces, sí. Hermano, 1000 veces, sí. ¿Pero para qué te vale? ¿Para que pierda tu herencia? ¿Para que veas cómo gente viene a la iglesia y te superan y conquistan y parece que tienen propósito y luego te quejas porque te quedas marginado, porque te quedas atrás y luego no sabes echarle la culpa a otro y buscas culpable por todos lados? Pero no, Dios te promociona. Hay para todo, hermano, hay abundancia para todo. No, el pastor no lo ha tomado contigo, no, es el comportamiento que paraliza. Yo te prometo que yo sé coordinarlo para que todo el mundo trabaje. Todos tienen, esta es una iglesia abierta, todo el mundo puede trabajar. Es el comportamiento pecaminoso que nos paraliza y hace que perdamos nuestro destino
y nuestro propósito. Deje de pecar. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vale, si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Vuelva al corito. Yo tengo un abogado que me defiende. Muy bien. Y el Señor dice que sí, que te defiende. Pero hijo mío, dime que mate a la araña. Segundo motivo, ¿qué más hace el poder del pecado en nuestras vidas? Adelante, Raúl. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis. Entonces, ¿el pecado qué hace? Dale lugar. El diablo viene. Mire, hay una... Nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, tenemos, en el mundo espiritual no lo vemos, pero tenemos una protección. ¿Usted sabe que usted tiene una protección? El ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. Pero esa es la mitad de la verdad. La otra mitad dice, pero no se te ocurra darle lugar al diablo. Porque cuando le das lugar al diablo, en esa protección espiritual y angelical, se abren unas brechas. Si Dios pudiera, pasa que no es su plan, porque es por fe, pero lo dice la palabra. Pero si pudiéramos ver cómo nuestra protección se agrieta, inmediatamente que pecamos, se abren grietas en nuestra protección. Y cuando clamamos, yo tengo un abogado que me defiende, la sangre nos limpia y la grieta se restaura. Pero todo el tiempo que usted esté en pecado, hay un demonio inmundo que tiene un derecho legal a estar ahí. ¿Y qué hace ese demonio? Muchas cosas. Sigue el siguiente versículo y con este terminamos. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este es el contexto de cuando David pecó. Adulterio, borrachera, abuso de autoridad. Y el profeta le dijo, en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos espirituales de Jehová. ¿Sabe que los demonios celebran? Fíjense lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando usted peca, ellos celebran y hacen una blasfemia en el infierno, en el Hades, en las reuniones infernales y juerga. Ah, toma ahí, el que estaba en la alabanza ha caído en adulterio, por lo menos 2 años sin ministrar, o 1 año, o 6 meses, lo que se diga, pero hasta ahí. Y cuando venga ya lo va a hacer mismo. ¡Ole! Ahí lo tiene. Blasfemian. Has hecho blasfemar. Lo disfrutan, lo celebran. En el mundo espiritual hay una fiesta solemne cuando pecamos. Y Manolín me preguntaba, hermano, cuando pecamos es como si azotáramos a Jesús. Yo no sé por qué me preguntaste eso. ¿Te acuerdas que me preguntaste? ¿Por qué me lo preguntaste? ¿Porque te vino así o...? Es que es un versículo. Pablo dice, cuando pecamos es como si para nosotros mismos hiciéramos pasar de nuevo a Jesús por su vía crucis, por su vía dolorosa. No es que vuelva Jesús a ser azotado, pero que para nosotros tenemos que clamar, ay Señor, fuiste azotado, ay Señor, tu corona de espinos, ay Señor, esos clavos, y tú sientes el perdón. Pero ha tenido que aplicar otra vez sobre ti el proceso de la cruz. Entonces, eso lo hace. Pero el diablo lo han celebrado. Y miren lo que hace. Ponme el siguiente versículo que es el que quería leer para terminar. Ahora sí que termino de verdad. Dice. Adelante, Matías. ¿Lo tiene? Oh, Stephanie, perdón. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿No tiene más? A ver. Juan 8:34. Ponme ese, Juan 8:34 y terminamos. No pasa nada. Es que estaba en la página de atrás y Matías no le hizo la foto porque a lo mejor yo no le dije que había otra página. Ahí está. ¿Está ahí? Muy bien. Dice, Jesús le dijo, mire, lo peligroso que es pecar. Jesús le dijo,
de cierto, cuando Jesús dice de cierto, es porque no hay duda. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tenga cuidado, porque cuando usted peca, es más difícil salir de ese pecado, porque hay un comportamiento de esclavitud. Se convierte en un hábito. El pecado muchas veces hecho se convierte en un hábito en nosotros. Y a través de ese hábito hay demonios inmundos que te esclavizan. Y yo sé que aquí hay gente que se sienten identificados con ese versículo, porque no quieren hacerlo. No quieren volver a caer. Y de pronto se ven que han vuelto a hacer lo mismo. Y llevan años con ese ciclo de comportamiento. Ay, Señor, la sangre de Jesús. Y el Padre, sin problema. Y otra vez, unos días está bien. Y el mismo pecado. ¿A cuánto no le ha pasado esto? El mismo pecado. Y otra vez, y el proceso. ¿Por qué? Porque de tanto hacerlo, hay una esclavitud. Te esclaviza a ese comportamiento. Pero yo te doy buena noticia. La Biblia dice que la unción pudrirá el yugo y hará pedazos los cerrojos de bronce, los cerrojos de hierro, las cadenas de hierro espirituales, las hará pedazos. Si usted quiere, métase en oración, métase en ayuno, clame al Señor y sea libre y conquiste su llamamiento. ¡Le esperamos! Espero a la iglesia para conquistar los reinos. ¡Aleluya! Póngase de pie y apláudale fuerte, fuerte, que es para él. Alcance libertad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya.